Muy buenas tardes, mis queridos aprendices. Damos inicio a nuestro tercer encuentro sincrónico referente a la actividad de aprendizaje 3. Agradezco, por favor, me confirman si autorizan la grabación de esta sesión en línea. Quedo atenta. Sí, Autoriza. señor. Gracias, muy amables. Bien, entonces recordemos una vez más que los programas de formación SENA se trabajarán a partir del 1 de abril con la nueva plataforma Sajuna, que en Aruaco se pronuncia Sayuna y que significa semilla. Y que este es el link para el acceso virtual al nuevo LMS. Y esta es la interfaz que ustedes van a encontrar una vez ingresen con el link, con sus datos de número de documento y contraseña. Muy importante para estas sesiones en línea, respetar nuestro espacio sincrónico, apagando los micrófonos, pedir la palabra, respetar las opiniones de los demás, para que esta grabación quede bien grabada y valga la redundancia, tanto para ustedes como para los otros aprendices que por algún motivo no pueden estar en estos espacios sincrónicos. Entonces ya dijimos que vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje 3, que la temática de la actividad de aprendizaje 3 y de la actividad de aprendizaje 4 es la misma, análisis financiero y evaluación del riesgo. Y que para que mi aprendiz apruebe la actividad de aprendizaje 3 debe desarrollar una evidencia, producto que se llama informe financiero del cliente. Por último, y como lo hemos hecho en las sesiones en línea anteriores, realizaremos un recorrido breve por la plataforma Sayuna para que mi aprendiz observe cómo debe realizar el cargue de esta evidencia y de otras acciones importantes para el desarrollo del proceso formativo. Sabemos que pertenecemos a 4 fichas. Somos el mismo programa de formación, pero estamos vinculados a través de 4 fichas. Las 2966-989, 2966-990, 2966-991 y la 2966-993. ¿Por qué hago énfasis en esto? Nuevamente, cuando usted exprese a su instructora, contacte a la instructora por los medios de comunicación que ustedes ya han utilizado, es para mí básico, fundamental, primordial que se identifiquen con la ficha. Aunque pertenecen al mismo programa de formación, yo para poderles solucionar su inconveniente, su duda, su inquietud, debo entrar a la ficha a la cual usted pertenece para poder darle solución exacta a esa duda, a esa inquietud. Esta semana 3 va comprendida entre el 2 y el 9 de mayo. Pero si mi aprendiz no tuvo tiempo de realizar la actividad de aprendizaje 3 durante este lapso de tiempo, ya sabemos que la plataforma Sayuna va a estar disponible hasta el 17 de mayo para envío, realización, corrección de cualquier tipo de evidencia de la semana 1, de la semana 2, de la semana 3 y lógicamente que de la semana 4. Es muy importante recordarles una vez más, evitar acumulaciones. Lo ideal, el deber ser es ir de acuerdo a cada semana. Dependiendo de lo que contenga la semana, yo lo desarrollo en ese lapso de tiempo. Pero por alguna circunstancia no podemos hacerlo, ya sabemos que tenemos hasta el 17. El compromiso que ustedes tienen como aprendicena, la utilización de los recursos educativos, cronograma y guía de aprendizaje durante el proceso formativo. El compromiso como instructor
de la formación durante y aún después, si así se presentara cualquier tipo de inconvenientes. Sabemos que pertenecemos al programa de formación complementaria virtual y que se trabaja 100% en el ambiente del LMS Sayuna. El resultado de aprendizaje 3 es el que estamos abordando, confirmar la composición de los estados financieros para la toma de decisiones. Entonces, en esta etapa o en este componente formativo, el asesor de productos financieros va a tener la capacidad de realizar un análisis financiero, pero esto lo va a realizar mediante la aplicación de técnicas de recolección de información y de datos y que estas también a través de la consulta de las centrales de riesgos. Esos asesores, mediante esta recolección de información, mirarán si ese comportamiento de ese cliente, de ese consumidor, es positivo o negativo financieramente para acceder a créditos. Tres temáticas básicas y fundamentales que vamos a desarrollar a lo largo de la sesión: recolección de información y datos, centrales de riesgo y por último la parte de análisis financieros, que es donde más nos vamos a centrar. Entonces, cuando hablamos de recolección de información y datos, hacemos referencia a un método por el cual se obtiene información mediante un análisis cualitativo y cuantitativo, y que con este análisis la empresa, el ente, la organización va a tomar unas decisiones. Este análisis se hace a través de la estadística, utilizando la estadística. Cuando hablamos de metodologías, son todas aquellas técnicas, son todas aquellas metodologías de recolección de información que nos van a permitir realizar una correcta planeación. Es muy importante también saber que las técnicas de recolección de información y datos se dividen en dos grandes ramas: la rama de la estadística inferencial y la rama de la estadística descriptiva. Entonces, en la rama de la estadística inferencial tenemos medidas como los test, análisis de varianza, la correlación de regresión. Acá en el análisis en la otra rama, en la estadística descriptiva, vamos a tener las medidas de tendencia central, como muchos de nosotros conocemos, lo que es la mediana, la moda y la media. Pero ¿qué es eso de medidas de tendencia central? ¿Cómo se utiliza? Vamos a verlo acá breve y básicamente en un ejemplo. Entonces, aquí tenemos esta información, este conjunto de datos, y esto hace relación a cuántas personas de consumo ha obtenido con la entidad financiera, cuántos préstamos de consumo ha obtenido X o Y consumidor con X o Y entidad financiera. Entonces las personas respondieron X1, X respondió que 2, X3, después X4 y así sucesivamente. Cada uno fue dando sus respuestas. Pero esos datos así por sí solos no nos van a dar ningún tipo de información. Resulta que nos tenemos que apropiar de la estadística para ordenarlos. Entonces nosotros venimos acá y decimos, entonces 11 personas dijeron que habían obtenido con la entidad financiera un préstamo. 8 dijeron que obtuvieron 2 préstamos. 4 personas dijeron que obtuvieron 3 préstamos. 2 personas nos dijeron que realizaron 4 préstamos con esa entidad financiera. Y allí vemos que los datos están ordenados. Con lo cual nosotros podemos decir que, para recordar, la media es el promedio. Profe, no se escucha. ¿Quién más no me escucha?
¿Ninguno me escucha? Jóvenes. Samara me comenta que no me escucha. Yo le pregunto a Neri que si me escucha o a Sara que si me está escuchando, quedo atenta. Profe, yo sí lo escucho. Entonces, Samara, debe ser inconvenientes de tu conexión, porque si hay alguien que me está escuchando, entonces ya sí es inconvenientes de tu equipo o de tu conectividad, no sé, porque Sara me está confirmando y Neri también me está confirmando que sí me escucha. Entonces, revisa a ver. Vamos a continuar. Entonces, la mediana es ese valor central que se va a ubicar en la parte central cuando los datos se ubican de menor a mayor. Y la moda es el dato que más se repite. Entonces, en el ejercicio anterior, la mediana, el dato que más se repetía, el dato que más se repite, ¿verdad? Acá nos están diciendo que el dato que más se repite es la moda. Y el dato que más se repite aquí, efectivamente, es que 11 personas accedieron a un crédito. Entonces, el dato que más se repite es 1. Y el dato que se ubica en la parte central, cuando nosotros empezamos a organizar los datos de menor a mayor, el dato que se ubica en la parte central es el 2. Seguimos entonces. Instrumentos. Cuando hablamos de instrumentos, estos se dividen en dos grandes grupos. Recolección de datos de fuentes secundarias y recolección de datos de fuentes primarias. Las fuentes secundarias, cuando accedemos a fuentes secundarias, son fuentes que ya otra persona ya investigó, ya se tomó la tarea de hacer su respectiva investigación. Datos históricos, informes del sector, datos recolectados por otros, o tenemos informes del gobierno, o revistas reconocidas, especializadas o investigaciones previas. Cuando nosotros hablamos de fuentes primarias, ¿verdad? Entonces aquí un tipo de fuente primaria, tenemos la encuesta, tenemos los sondeos, tenemos la técnica de Delphi. Por ejemplo, y también tenemos los focus group. Cuando hablamos de los focus group se recolectan datos a partir de un grupo de personas menores a 10, ¿verdad? Grupo selecto pequeño. Cuando hablamos de fuentes primarias técnicas de Delphi, es cuando nosotros estamos recolectando información, pero que ya esta la ha realizado expertos en X o en Y sector. Vamos a mirar la parte de centrales de riesgo. ¿Qué son las centrales de riesgo? Sencillamente son entidades privadas que administran unas bases de datos, almacenan información respecto al comportamiento de personas naturales o jurídicas que allí sean reportadas, bien sea positivamente o negativamente, y que el comportamiento de cada cliente, de cada consumidor, se clasifica por puntajes. Las principales centrales de riesgo del país son Data Crédito, CIFIN, Covinoc y Fenalcheck. Estas centrales de riesgos ofrecen diversos servicios financieros que van a calificar a esos consumidores dependiendo de la información que estas entidades financieras nos ofrezcan. El reporte, ¿verdad?
ya dijimos, de un cliente, de un consumidor, puede ser negativo o positivo. Y va a depender precisamente de ese consumidor su permanencia en las centrales de riesgo. Las únicas entidades que pueden reportar a un cliente ante las centrales de riesgo son las entidades financieras y las empresas de telefonía y de productos públicos. Eso para tener en cuenta. Las entidades financieras y las empresas de telefonía y servicios públicos. Y quienes vigilan a estas entidades, quienes vigilan a las centrales de riesgo, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera. Cuando el consumidor es reportado negativamente ante las centrales de riesgo, deberá permanecer 4 años allí reportado. Pero gracias a la ley 2157 del 29 de octubre del 2021, los consumidores saldrán del reporte por 12 meses siempre y cuando durante este tiempo ellos logren ponerse a paz y salvo con sus obligaciones financieras. Ahora sí, vamos a concentrarnos en esta partecita que es la que básicamente allí se centra la actividad de aprendizaje. Análisis financiero. Realizar análisis financiero es tomar la información contable de una persona, de una entidad, a través de unos indicadores, como yo analizo esa información, a través de unos indicadores. ¿Y qué me van a permitir analizar estos indicadores? La situación y el desempeño económico de las organizaciones. Hay que tener en cuenta unos principios de contabilidad, como cuáles: registro de la información financiera, la parte de la utilidad de las entidades. Cuando hablamos de la utilidad de las entidades, utilidad, las ganancias, esto va a permitir analizar e identificar la situación económica de ese ente, de esa organización, para así tomar buenas decisiones. Y con la toma de decisiones va a permitir que ese ente tener un seguimiento y un control total y autónomo de esa entidad. Por otro lado, hay que utilizar unos libros contables en donde las entidades, lógico que ya esto no se hace manual. Recuerden que hay mucha tecnología, mucho software contable, mucha tecnología de vanguardia, mucha avance en la parte tecnológica, pero aún así las operaciones, los registros diarios, las transacciones deben realizarse en orden cronológico y por un sistema siempre de partida doble. Una entidad una parte que recibe y una parte donde entra y otra parte donde sale, ¿verdad? Para que exista el equilibrio de lo que llamamos como el método el método de la cuenta T. Una parte que recibe, una parte que sale, una parte que entra, una parte que sale. Esos libros de contabilidad, el libro de inventarios, el libro mayor, el libro diario, el libro de accionistas, el libro de actas, los libros contables. Pero aparte de ello, también encontramos los libros auxiliares, el libro de bancos, el libro de caja, el libro de clientes, en fin. Los estados financieros. Los estados financieros,
Vamos a admitir a esta persona que quiere ingresar. Me permiten un momento, por favor. No la veo. No veo a la persona que quiere ingresar. Bien, continuemos. Entonces, decíamos que estos estados financieros, sí, acá está. ¿Me permiten un momento, por favor? Vamos a admitir aquí. Ya. Listo, ya admitimos aquí al otro aprendiz y vamos a cerrar acá. Continuamos entonces. Aquí hay otro aprendiz que quieren ingresar con nosotros, pero a ver si le doy acá. Cristian, me permiten un momento porque les tengo que permitir la entrada. Me permiten un momento, por favor. Bien, Cristian, bienvenido. Ok, seguimos entonces. Entonces, estábamos diciendo que los estados financieros son el reflejo de la contabilidad de esas organizaciones. Van a mostrar una estructura económica y financiera de acuerdo con la actividad que cada entidad ejerce. Dentro de estos estados financieros tenemos el de situación financiera, estado de resultados, el de cambio en patrimonio, en el estado de flujos de efectivo. El estado de la situación financiera pues va a mostrar los activos, los pasivos, patrimonio. El de resultado va a reflejar los ingresos, los costos de la empresa y si en el ejercicio hubo pérdidas o ganancias. El de cambio en el patrimonio va a reflejar todas esas entradas y salidas de dinero en un periodo de tiempo determinado, es decir, la evolución de su patrimonio. Y el de flujo de efectivos va a reflejar la fuente de dónde se originaron esos recursos y el uso que ese ente o esa entidad le ha dado a ese dinero. Indicadores financieros van a permitir analizar la situación económica y financiera de una empresa, ¿verdad? Lógicamente para tomar decisiones dentro de las organizaciones. Dentro de estos indicadores financieros tenemos todos estos que están aquí. Tenemos indicadores de liquidez, tenemos indicadores de endeudamiento, tenemos indicadores de rentabilidad y tenemos indicadores de eficiencia. Cada uno de ellos, indicador de liquidez o de solvencia, va a medir una situación específica, ¿verdad? Vamos a minimizar todos estos y nos vamos a centrar en el indicador de liquidez. Entonces, es la capacidad que tienen los activos de ese ente, de esa empresa, de convertirse en efectivo, pero en el corto plazo. ¿Cuáles son esos indicadores de liquidez? Aquí tenemos capital de trabajo, índice corriente y el indicador de la prueba ácida. Y aquí miren ustedes que en la parte donde dice fórmula está la fórmula para obtener cada uno de estos indicadores. Así va a suceder con los indicadores de endeudamiento que tenemos por aquí. Por ejemplo, este indicador de endeudamiento, vamos a ampliarlo, que va a medir el
el nivel de obligaciones que tiene la empresa frente a terceros, frente a créditos, frente a los préstamos. Aquí están los indicadores de endeudamiento con sus respectivas fórmulas. Lo mismo vamos a tener con los de rentabilidad y los de eficiencia. No nos vamos a enfrascar aquí. Más bien vamos a la evidencia, que es lo que a mí me interesa que ustedes se centren. La evidencia dice, informe financiero del cliente. Y esta evidencia me está diciendo que hay un estudio de caso en la guía y que con ese estudio de caso es que yo voy a realizar la evidencia. Voy a dejar de presentar la temática para compartir la pantalla de la plataforma Seayuna. Voy a dejar de presentar. Vamos a dejar de presentar y ahora voy a compartir. Es la pantalla de la plataforma Seayuna. Me permiten un momento. Y agradezco también, me confirman si la logran visualizar. Un momento, por favor. Aún no la estoy presentando. Me permiten un momento. En estos momentos ya la estoy presentando. Me confirman si visualizan la interfaz de entrada de la plataforma Seayuna. Quedo atenta. Sí, señora. Gracias. Entonces ingresamos con nuestro usuario, con nuestra contraseña. Ya todos sabemos cómo ingresar y cuál es el enlace para ingresar. Me voy a mi curso, a mi ficha, ¿verdad? Ya sabemos que hay 4, pero que a nosotros allá solo nos va a aparecer una. Primero que yo voy a hacer aquí es que voy a ingresar a cualquiera de las fichas. Yo voy a ingresar aquí a la 2666-993. Voy a ingresar aquí. Bien, pude hacerlo al 89, a la 90 o a la 91. Voy a cambiar el rol para que ustedes vean, observen la plataforma tal como les aparece allá en modo aprendiz. Vamos a cambiarnos al modo aprendiz y aquí estamos. Estamos en el curso, ya estamos en la ficha. ¿Dónde está la evidencia? Vamos a mirar. Aquí. No me voy a detener a explicar la sección anuncios, la sección información del... No, porque ya eso lo explicamos. Vamos a la evidencia. Actividades de aprendizaje guía. Aquí en esta sección que ustedes observan aquí es donde están las evidencias que ustedes van a realizar. Yo despliego aquí y me voy ¿para dónde? Para la actividad de aprendizaje 3. Pero antes vamos a mirar el cronograma, porque el cronograma es básico y fundamental para que ustedes observen por dónde van para ubicarse. Miren que aquí está en la sección cronograma. Damos clic allí y descargamos el cronograma. Vamos a ubicarnos. Estamos desarrollando la actividad de aprendizaje 3 que va del 2 al 9 de mayo. Pero mi aprendiz tiene el 17 para realizar cualquiera de estas evidencias. Ya sabemos eso. Vamos a ubicar la actividad de aprendizaje 3 que es informe financiero del cliente. Le damos clic aquí, la ubicamos, miren acá donde está. Informe financiero del cliente, actividad de aprendizaje 3, evidencia 01. Yo le doy clic allí. Estoy en el modo aprendiz. Voy a realizar la entrega.
Pero antes de realizar la entrega, yo les tengo que explicar cómo van a realizar ustedes la evidencia. Bueno, vamos a terminar de explicar aquí. Agregar una entrega. Miren el rectángulo este verde que ustedes tienen aquí, dice agregar una entrega. Se supone que ya ustedes las tienen en su archivo ya lista. Entonces usted dice, yo voy a agregar la evidencia, yo escribo aquí en la caja, buenas tardes instructora, acá. Buenas tardes instructora, adjunto, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1. ¿Dónde cargo el archivo? Aquí, donde dice agregar. Miren en esta parte de aquí. Archivos enviados. Aquí en esta parte. O puede arrastrarlos desde aquí. O si usted, bueno, esta parte, la verdad no sé cuál es su funcionalidad. Entonces no nos vamos a complicar. Vamos a cargar un archivo o lo arrastramos por aquí. Un archivo que ya usted realizó previamente. Y luego le tiene que dar aquí donde dice guardar cambios. Si usted no le da aquí en guardar cambios, a usted cuando me la envíe le va a aparecer en borrador y así no se la puedo calificar. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Les estoy enviando unos correos a todos aquellos aprendices que tienen su evidencia en borrador. Y no estoy hablando de la tercera, hay algunos que tienen hasta el mapa mental en borrador. Entonces, ojo, acá le tienen que dar guardar cambios. Ya sabemos cómo vamos a hacer para cargar la evidencia. Voy a dejar de presentar nuevamente y me voy a meter nuevamente en las diapositivas para explicarles la evidencia, el paso a paso, qué es lo que van a hacer. Me permiten un momento. Aún no estoy compartiendo. Las diapositivas. Me confirman si la logran visualizar. Quedo atenta. ¿Visualizan la diapositiva? Quedo atenta. No, señora. Ahora sí, sí, señora. Bien. Entonces nos dice, teniendo en cuenta la información de los clientes, indagar por medio de fuentes secundarias la situación económica del sector en la cual se encuentra cada uno, la cual deberá clasificar en la siguiente manera. Crecimiento 10 puntos y decrecimiento 3 puntos. La información del estado económico se debe presentar en el informe de la necesidad del cliente. Resulta que en el estudio de caso hay 3 empresas. Una de ellas se llama Arroz, ya les digo cómo se llama. Una de ellas se llama Arroz Antioqueño. Vamos a hacer el ejemplo con Arroz Antioqueño. Ustedes hacen los otros dos. El primer punto dice, va a indagar con fuentes secundarias. Fuentes secundarias es cómo se comporta ese sector a la cual pertenece, en este caso, la empresa Arroz Antioqueño. Y usted le va a dar 10 puntos si se encuentra en crecimiento o usted le va a dar menos 3 puntos si se encuentra en decrecimiento. El análisis que yo he hecho, usted pudo haber hecho otro. Es este. Arroz Antioqueño, para el caso 1, es una empresa que se encuentra en el sector agropecuario. Eso nos lo dijo la guía de aprendizaje.
Esto no me lo estoy inventando yo. Esto lo está diciendo la guía de aprendizaje. ¿Dónde encontramos la guía de aprendizaje? Ya sabemos que la guía de aprendizaje está en la sección actividad de aprendizaje guía. Y esa guía yo se las he enviado a ustedes unas 3, 4 veces. Allí también nos indican que esa empresa fue fundada hace 5 años. Yo le di una calificación de crecimiento de más 10 puntos. ¿Por qué? Porque esa empresa antioqueña está en el sector agropecuario. Y muy a pesar que solo tiene 5 años de estar en el mercado, que es una empresa joven, ¿verdad? Ella se va a encontrar en un sector de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Los sectores agropecuarios, por lo general, suelen estar en crecimiento con la demanda constante de alimentos. Es un sector que no para. Todos los días nos alimentamos, todos los días necesitamos de la comida, todos los días necesitamos de nuestros campesinos, de lo que ellos nos ofrecen. Este fue el análisis que yo hice. Usted pudo haber hecho otro. Bien. El segundo punto me está diciendo que debe presentar los estados financieros de los 3 empresarios. Acá solamente vamos a realizar uno, usted va a realizar los otros 2, de acuerdo con la información suministrada, teniendo en cuenta la siguiente ecuación. Activos es igual a pasivo más patrimonio. Y a usted le piden que tiene que hallar la utilidad del ejercicio. Instructora, ¿cómo yo hallo eso? Vamos a mirar. Esta información que ustedes ven aquí es sacada de la guía de aprendizaje. Esta no la tienen que inventar, allí se la dan. Ahorita vamos a ver, porque es que si me salgo de las diapositivas, entonces tengo que dejar de presentar para irme a donde está la guía y no es posible, así lo voy a enredar. Entonces, mire, vuelvo con arroz antioqueño y les voy a hallar la utilidad del ejercicio. En el informe que presenta la guía, arroz antioqueño tiene unos ingresos de actividades de 350 millones. ¿Por qué tenemos que utilizar estos datos? Porque vamos a hallar la utilidad del ejercicio. Y para hallar la utilidad del ejercicio se necesitan unos ingresos, unos costos y unos gastos. Ingresos menos costos menos gastos. Entonces, en la guía, esta empresa antioqueña me está diciendo que tiene unos ingresos de actividades ordinarias de 350 millones, que tiene unos costos de venta de 120 millones. Ya con este ingreso y con este costo de venta, yo voy a hallar la utilidad bruta. Ingresos menos costos de venta. Vamos a restar estos dos valores y nos va a dar que tenemos que esta empresa Arroz Antioqueño tiene una utilidad bruta de 230 millones. Resulta que también tenemos que tener en cuenta los gastos. Allá nos dan la información que esta empresa antioqueña tiene unos gastos de administración de 5 millones 500. Tiene unos gastos de venta de 3 millones. Entonces nosotros vamos a hallar la utilidad antes de impuesto. Para hallar la utilidad antes de impuesto se necesita de la utilidad bruta, que ya tenemos el valor menos los gastos de administración, menos los gastos de venta. Tomamos la utilidad bruta, miren la que aquí está, reemplazamos los valores, menos gastos de administración, que son los 5 millones 500, mírenlos aquí donde están, menos los gastos de venta, que son los 3 millones. Utilidad antes de impuesto. Y eso nos dio un total de 221.500.000 pesos. Pero como nos está